Soy Mike Morales. Lo mío es la estrategia de negocios. Pero hace tiempo el Señor me tiró del caballo y me dijo, llévame a tu empresa. Si también quieres llevar a Jesús a tu negocio y dejar de elegir entre hacer dinero o ser congruente, este podcast es para ti. Aquí te comparto mi camino y las herramientas que más me han funcionado. Bienvenido a mi podcast, Empresarios de Fe. En medio de la crisis pasaron muchas cosas. Después de a lo mejor 6 horas, 8 horas, ella pasaba esa, no sé, creo que se llama migrañas de racimo o racimo de migrañas, una cosa así, pero pasaba y pues de alguna manera volví a ser Sophie otra vez, ¿no? Hasta la siguiente crisis. En alguna crisis me acuerdo que, que tomaba mi brazo y de alguna forma pues clavaba sus uñas, ¿no? Como que de alguna manera calmaba un poco la ansiedad que tenía, pero luego terminaba todo mi brazo rasguñado y me decía jugando, esto es para que mañana cuando te bañes te acuerdes de mí. No, no me olvides. Yo creo que se sentía sola, Sophie, porque yo tenía que ir a atender a las otras niñas. Mi esposa se quedaba a dormir ahí con ella. Pero la realidad es que me acordaba de ella todo el día, ¿no? Andaba también con camisas de manga larga para que no se vieran pues todas las marcas, ¿no? Por ahí en ese tiempo, una amiga que se llama Mayela, que quiero mucho, me habló de Anatere. Y pues me decía, mira, tengo una amiga que pues ora por la gente. Y yo decía, bueno, pues gracias que empiece a orar. Y me decía, no, es que impone manos y pues le pide al Señor Jesús que sane a las personas. Y para mí era como un good to have, o sea, bueno tenerlo, ¿no? Pero ahorita pues tenía mucho más cosas que tenía que hacer o de las cuales me tenía que preocupar y que pues no podía preocuparme por una persona que viniera a orar también de una manera intuitiva, no, sino yo estaba dando por hecho que pues era bueno tenerlo, que era como una práctica a lo mejor de piedad, que a lo mejor pues podría ser buena idea, pero que pues al final no iba a pasar nada, la verdad. Entonces, pues lo decido dejar como en una segunda prioridad y la verdad es que no le pongo pues nada de caso. Por ahí la hemiplegia ya de alguna forma iba y venía, pero la hemiplegia ahí ya de alguna forma empieza a ser como permanente y pues se extiende completamente al hemisferio derecho. El dolor empieza a ser mucho más fuerte y pues de alguna forma mi esposa estaba como muy inquieta y entonces empieza a pedir segundas opiniones, porque hay que recordar que este ya es el segundo equipo de médicos, porque y pues esta creo que era neuróloga, pediatra, llama a otro internista y llaman a otro tipo de doctores que al final pues seguían sin dar pie con bola, como decimos en México, ¿no? Realmente no le encontraban de dónde venía la cosa y entonces pues todo se complicaba, la parte del seguro, la parte médica, cuáles son los pasos que seguían. Entonces, bueno, pues ahí en pedir segundas opiniones, la doctora se complica y literalmente nos corren del hospital, diciendo que Sophie tenía un problema seguramente debía ser adicciones. Y entonces, pues se enoja y pues nos da de alta de alguna forma. Nosotros no queríamos irnos. Mi hija estaba en el dolor más horrible que podrían imaginarse. Tenía una parálisis, ahora sí, ya sentada, muy bien ubicada. Y pues listo, estábamos ya también, pues yo yendo ya por la camioneta. Y pues ese día también la camioneta había tronado. No daba reversa. O sea, imagínense ustedes el cuadro. Mi hija en un grito, paralizada. Y nosotros ya en la calle, literalmente
sin tener a dónde ir. Es un sentimiento de abandono, de que estamos abandonados en la calle, el hospital ya no nos quiere, ¿a qué doctor vamos a llamar? Parece ser que la disciplina de neurología en pediatría es muy rara. Entonces, era un cuadro bastante complicado en ese segundo hospital y pues lo que nos habían dicho era que teníamos que ir a casa y que en casa íbamos a cuidar de ella, sí, ¿verdad? O sea, no había manera de revertir el resultado. De hecho, nos dijeron, yo creo que esa parálisis va a quedar. Es lo que nos decían. Esa parálisis va a quedar, si acaso a lo mejor en 1 o 2 años. Hay veces que he tenido casos hasta de 3 años. Empiezan a moverse un poco y pues a salir un poquito a poquito de esta situación. Déjenme decirles por ahí que en estos días, pero yo no recuerdo exactamente cuándo, la meningitis había sido ya diagnosticada. Es decir, iban a mandar o mandaron, no iban, mandaron a su casa a esta niña con meningitis, parálisis y migrañas en racimos de 12 años. Realmente un crimen. Pero en eso, pues mi esposa no tiene otra más que, y parados ahí en el hospital, porque no daba para reversa. De hecho, después analizando la situación, pues yo creo que Dios habla también de alguna forma porque averió la reversa. Entonces mi camioneta, que pues podría representar como mi ministerio, mi familia, ya no daba reversa aunque quisieras. Entonces aquí básicamente me estaba diciendo, aquí tienes que ir para adelante porque reversa no va a haber. Eso ya se averió, no es una opción para ti en este momento. Entonces mi esposa le habla al doctor, al que le pidió la segunda opinión, le manda todos los estudios y ahí mismo, mientras nosotros estamos ya, y no digo en el hospital, sino la sección donde se recogen a los enfermos para llevárselos, nosotros estamos ahí parados y no nos movíamos. Y mi esposa por teléfono le habla al doctor y el doctor dice, ¿sabes qué? Tu hija está grave. Si no se atiende, se muere. Y de hecho habíamos sabido de varios casos de niños con meningitis que habían sido pues maltratados de alguna forma o sí, o sea que no mal diagnosticados, sí se habían sido diagnosticados, pero pues no se había dado el mejor tratamiento y que habían fallecido desgraciadamente. Entonces mi hija estaba ahí ya al borde de la muerte. El doctor te dice, tu hija está grave, no entiendo por qué, de hecho nunca lo entendimos, de hecho nadie. No entiendo por qué la mandaron a su casa, por qué la están sacando de ese hospital, pero vas a tener que traerla a otro hospital y va a tener que ir a cuidados intermedios y la voy a tener que sedar para que duerma, porque no va a haber forma de parar esto si no se recupera tu hija ya. Listo. Así que nos fuimos de ahí mismo de ese hospital a otro, a un tercer hospital en donde pues fue ingresada pues ahí a cuidados intermedios de urgencia. Me acuerdo en la sección de espera, no de espera, no, claro que no, de urgencias donde llegamos primero antes de pasarla a intermedios, cuidados intermedios, fue una crisis tremenda. La niña estaba en un grito, en un alarido como nunca había estado y estaba completamente paralizada. Estaba toda la sección de urgencias traumatizada con estos ruidos, con pues todo lo que estaba pasando, ¿no? En ese momento llegaron un internista pediatra, un especialista en cáncer terminal en niños y le aplicó pues todas las artes que poseía, literalmente. Fue una buprenorfina con esteroides, una cosa por el estilo para poder calmar un poquito ese dolor, que durmiera mi hija y poderla pasar ya a cuidados intermedios. Así que bueno, pues así fue, se subieron. Hay que también entender que por aquí había unos gastos enormes, no había seguros y no había negocio tampoco. Se había detenido todo. Yo estaba devastado. Realmente, primero muy preocupado porque estaba al lado de mi hija, pero cuando mi hija se va ya a cuidados intermedios y es aceptada ya en cuidados intermedios,
Me acuerdo estar como en la sala de espera de cuidados intermedios. No nos permitían ver a nuestra hija más que de 8 a 9 de la mañana, de 2 a 3 de la tarde y de 8 a 9 de la noche. No podías estar ahí dentro. Estaba completamente sola y solamente la atendían unas enfermeras que estaban en una estación de enfermería al centro, en un pabellón, y mi hija estaba en un cubículo en en un extremo de la sala. Y yo me acuerdo de, pues, estar ahí y decir o pensar, bueno, ¿y ahora qué? Porque no tengo dinero para tenerla aquí. Es decir, fue aceptada, pero no sé qué voy a hacer. Yo no sabía que mi esposa ya había hecho algunas llamadas y yo vi entrar a mi suegro por la puerta de la sala de espera. Y cuando lo vi, literalmente rompí a llorar. De hecho, mi suegro y mi esposa estaban como que, ¿qué pasa, no? De hecho, mi suegro dice, bueno, empieza a decir, bueno, yo sé que pues puedes tener a lo mejor o crees que vas a perder a tu hija. Yo sé, perder a un hijo es difícil. Y me empieza a hablar así. E- Él, él de hecho, desgraciadamente perdieron a a una hija que ya había nacido. Fue muy difícil para ellos. Y me empieza a hablar sobre eso, sobre su experiencia de perder a un hijo. Y sí, Sophie estaba pues ya en las últimas, una situación muy complicada, difícil, y lo único que iban a hacer es dormirla para que pasara pues la situación, para pasar a lo que tuviera que pasar, pero ella no sufriera tanto porque estaba sufriendo de una manera terrible, tremenda, como nunca he visto eh, sufrir, pues creo que a nadie. Y me empieza a hablar sobre eso, sobre lo que significa perder a un hijo pues lo que tenemos que hacer y tenemos que entregarlo al Señor y demás. Pero fíjense, y este es quizá la segunda vez que confieso lo que estaba pasando por mi mente, porque la primera vez fue con mi esposa. Pero se lo digo a ustedes y por gloria a Dios, no estaba llorando por eso. Creo que estaba llorando, y yo sé que nuevamente, así como me pasó con cuando estaba el peligro de que mi hija fuera down, igual yo creo que pues es el corazón que tenía. Espero que el Señor lo cambie. Pero yo no estaba llorando por perder una hija. Yo estaba llorando, yo creo que de impotencia. Habíamos tenido muchos esfuerzos, habíamos tratado muchas cosas para poder no tener que deberle a nadie y no deberle a mis suegros. Queríamos ser de alguna forma, pues independientes. Queríamos que el negocio pudiera ayudarnos a eso, a mantener unas relaciones sanas con familiares, a muchas cosas. Pero esto me estaba trayendo al principio, después de tantos años y tanto esfuerzo, y volver otra vez a esta situación. Tener que pedirle a mi suegro que pudiera ayudarnos con esta situación. O mi hija se iba a morir, o apagar todo el efecto de todo este cuadro, aunque mi hija muriese. Y es difícil explicarlo, quizá no lo estoy haciendo correctamente, pero para mí fue una impotencia tremenda. Es sentirme débil, sin poder cuidar a mi familia, sin poder proveer, cansado, sin energías, sin ideas, asustado. Yo creo que era un cúmulo de todo eso. Cuando mi suegro empieza a hablarme, peor, porque ahora sí pienso en el prospecto de que mi hija pueda morir.
podría fallecer. Pero creo que era más eso, más una impotencia tremenda, como nunca he sentido algo así en la vida. Completamente desolado y sin nadie ni nada que nos pudiera ayudar, ¿no? Con el paso del tiempo, bueno, pues me vuelve a llamar Maye, mi querida, mi querida amiga, y me dice, pues, que quería realmente ya que Natere pudiera orar por ella. Entonces, pues ahora sí, le digo, pues sí, la cosa es que, bueno, pues está en cuidados intermedios. Entonces, pues ya no podemos hablar, digo, sí, verla, ¿no? Entonces no puede entrar a Natere, ¿no? Pero bueno, pues ella como quiera se da la vuelta y, y llega ahí en Atere a la sala de espera también de cuidados intermedios. Como decía, no nos dejan pasar. Y entonces empieza a orar de lejos. O sea, ponemos una foto de Sophie y empezamos a orar los tres. Ahí, bueno, no, llegó también mi compadre Marcial Padilla. Y empezamos a orar por Sophie, ¿no? En una de esas, como que el Señor le inspira a Natere algo y Anatere propone ese momento para renovar nuestros votos matrimoniales. Yo tenía algunos planes y de quizá hacer una celebración en grande, porque en este tiempo teníamos 19 años de casados y vamos a cumplir el 20, de hecho los cumplimos ahora en abril, el 20 aniversario. Y queríamos de alguna forma celebrar en grande realmente este acontecimiento de nuestro matrimonio, nuestras hijas y demás, y poder también renovar nuestros votos, y no lo habíamos hecho, y con esta situación menos. Pero terminamos esa noche renovando nuestros votos matrimoniales. El Señor estaba de alguna forma como poniéndole un refuerzo a esa unión, porque, bueno, los que han pasado por una situación así, incluso que han perdido hijos, entenderán que la relación matrimonial se simbra. Realmente es un impacto muy fuerte para la relación y muchas veces, desgraciadamente, pues terminan los matrimonios separándose cuando hay una situación así. Incluso cuando los hijos están enfermos, ni siquiera tienen que fallecer para que esto suceda. Entonces, de alguna forma, el Señor pues nos hace celebrar nuestro matrimonio de una forma muy diferente, muy al estilo que a veces el Señor genera, ¿no? Para sus hijos, para sus siervos, para la gente que tiene más cerca, ¿no? Ahora, en este momento tenía, bueno, pues una sedación profunda, estaba dormida la mayor parte del tiempo. Bueno, volviendo, termina ese episodio y seguimos adelante. Eh, Estaba ella en algo así como un coma inducido, ¿no? Pero no era realmente, sino era todavía un nivel un poquito más abajo, no llegaba a eso, ¿no? Porque dolor, como decía, era demasiado y necesitaba como que su cuerpo recuperarse para después buscar alguna solución. Después de esa oración tuvo una leve mejoría y la despertaron, haciendo pues un esfuerzo por aparecer con una sonrisa ahí con Sophie, o sea, yo hacía este esfuerzo, gastando todo lo que me quedaba de energía, pues llegaba y trataba de ser lo más alegre posible, a veces hasta me ponía a bailar dentro de su cubículo y de repente me imaginaba como esa película de que se llama La vida es bella, en donde está en un campo de concentración y el papá no quiere de alguna manera transmitir todo el drama y la tragedia que se estaba viviendo y también el destino hacia donde se estaban encaminando en ese campo de batalla. Y entonces el papá empieza a inventar un juego con sus hijos chiquitos. Y entonces, aunque recibe maltratos de los carceleros, él lo pone como si fuera un juego. Y los niños se ríen en lugar
estar pues todos angustiados, ¿no? Y compungidos. Espero que este episodio bendiga tu vocación empresarial. Si necesitas más ayuda, recuerda que diseñamos y operamos la estrategia de negocio para empresarios católicos que se atreven a llevar a Dios a su empresa. Mi nombre es Mike Morales y este fue un episodio más de mi podcast Empresarios de Fe.